Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, tengan todas y todos en el Señor. Hoy es viernes 23 de agosto del 2024 y hoy el Señor nos ofrece la manera en la que debemos realizar la voluntad de Dios, practicando ese mandamiento por excelencia: amar a Dios, y el segundo, al prójimo como a uno mismo, en lo que Él resumió toda la ley. Ojalá que nosotros también podamos abrirnos a esta invitación que Él le hace a esta persona, a este hombre que hoy nos presenta en este evangelio, y que al abrirnos a esa invitación podamos practicar verdaderamente el amor, traducido en servicio, en justicia, en buenas obras hacia los demás. El evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amarás a Dios y al prójimo. El resumen de toda la ley y los profetas, como nos dice Jesús al final de este evangelio. Y como bien sabemos, la ley ya conocemos, pero los profetas hacen alusión a la historia, a lo que sostiene la propia ley y a lo que se depara para el futuro, porque los profetas, recuerden, denuncian para que la persona cambie su manera de ser cuando no está correcta y para que eso lleve a la práctica del bien. Por lo tanto, el Señor lo que está es dando como esa manera renovada de la propia ley, pero no una ley que es solamente por ese momento o para observarla por lo que ha sido, sino la ley que nos depara también la manera en la que debemos ser en toda esa práctica presente y futura para ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Siempre llama la atención cuando leemos este evangelio, que como sabemos bastante conocido, que al Señor se le pregunta el mandamiento, sea un mandamiento, el más importante de todos. Pero Jesús no se conforma con que es uno solo, sino que son dos, porque yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy también haciendo de su criatura, el ser humano, su criatura especial, si no estoy también respetándole,
amándole desde ellos. Dios no puede ser amado si no respeto, si no amo también a los seres humanos, porque Él que se hizo humano también para enseñarnos que como criatura suya debemos en todo honrar la vida humana y en la vida humana honrar toda la creación. Tampoco puedo decir que amo al otro, sino amo a Dios, porque el otro, el prójimo, es criatura gracias a su Dios y por lo tanto es un amor dependiente. Es decir, el que yo ame a Dios depende también que yo ame al otro y viceversa. Por lo tanto, a lo que Jesús nos está invitando es, como siempre digo, a ese revisar nuestra vida para ver cómo estoy yo honrando a Dios desde el amor que debo practicar al otro, que se supone que le hace a Él presente desde mí en servicio y en justicia a los demás. Por lo tanto, hermano, hermana, ¿cómo estás tú tratando a quienes conviven contigo primeramente? ¿Cómo tratas tú como esposo a tu pareja? Y esposa, ¿cómo tratas tú a tu esposo, a tu pareja, a tus hijos? ¿Cómo tratan los padres a sus hijos? Y los hijos, ¿cómo tratan a sus padres? Porque es el prójimo más próximo al que primero debemos ver cómo estamos tratando, cómo le estamos amando. Eso me tiene que lanzar a mí a ver entonces ya en una manera más amplia cómo me estoy relacionando con los demás. ¿Es desde el amor, desde la justicia, desde el buen trato, desde esa manera consciente de hacer a Dios presente en mí, para el otro, para los demás? Ojalá que podamos ser conscientes de que el Señor cuenta con nosotros, con cada uno, con cada una, para hacerle presente a Él en las necesidades que otros también necesiten, valga la redundancia. Que nosotros podamos ser presencia de Dios desde el servicio, desde el amor, y que le hagamos presente en nuestra manera de ser y de actuar. Los 13 preceptos debía practicar. Un pueblo que quería ser fiel a Dios y a su alianza. Y entre tantas lecciones, muchos se inquietan por lo esencial. Viendo como el carpintero dejó sin lugar las conjeturas capciosas de unos saduceos, un legista va a preguntarle al nazareno su parecer. Dime cuál es el principal de los mandatos de la ley. Si quiero vida eterna heredar, dime, maestro, ¿cómo haré? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y todas tus fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Toda la vida del hombre está en manos de Dios. Quien pone en él su confianza no teme endonarse. Él sostiene
nuestra existencia. Solo Él merece la adoración. Y aunque a Dios nadie lo ha visto, se deja encontrar. Jesús, hermano y maestro, nos lleva a su encuentro. Cuando amamos, Dios se nos muestra como experiencia de eternidad. Y es que quien conoce el amor ha conocido ya al Señor. Quien amando su vida da, la vida eterna heredará. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Amas cuando el bien del otro logras procurar. Amas cuando el bien devuelves a aquel que te daña. Amas cuando al pobre y débil extiendes tu mano. Amas cuando al extranjero tratas como hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en esto radican la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, como nos decía esa hermosa canción y el Evangelio como tal. ¿Cuáles son las formas en las que de ahora en adelante yo voy a concretizar más para ofrecer ese amor que Dios me tiene, nos tiene y que nos pide a todos que también practiquemos? El Evangelio nos lanza siempre a nosotros ponernos propósitos, y el de hoy es el amor. ¿Y cuál es el propósito que yo voy a utilizar primero para en verdad demostrar amor? Y segundo, ¿cómo yo también me voy a dejar amar? Porque recordemos, no es solamente dar, es también recibir de Dios en los demás. Amo y me dejo amar. Sirvo y me dejo servir. Dios se da a través de mí para los otros, y a los otros también debo recibir el amor que a través de ellos y ellas el Señor me quiere también ofrecer. Ojalá que yo pueda abrirme a esa manera de expresar amor y de recibirlo, porque es Dios que se da en cada manera de manifestar amor. Que Él nos bendiga, que Él nos acompañe y nos haga partícipe de ese sentimiento tan hermoso y tan noble como el amor, para darlo, para recibirlo y para encarnarlo como Dios lo encarna para mí y para los demás.